Las reformas del sector salud en la República Dominicana en los últimos años incluyen una ley general de salud que establece muy claramente la rectoría del sector salud en el Ministerio de Salud Pública, pero también la aprobación de la Ley 8701 sobre seguridad social, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, sustentado en dos pilares: el sistema de ahorro por un lado con el tema de las pensiones y el sistema de salud por otro lado con las administradoras de riesgos de salud como gestoras, digamos, privadas para la oferta del servicio de salud en el régimen contributivo y el contributivo subsidiado. Nada más tenemos el régimen contributivo. El contributivo es el régimen en el que se sustentan las administradoras de riesgos de salud. Y hemos estado discutiendo este tema durante toda la semana, pero hoy queremos conversar con José Manuel Vargas, que es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, uno de los actores nuevos creados por la ley que tiene una participación importante tanto en el tema, aunque no se vea así, de la calidad de atención como en la provisión de los servicios de salud. Muchas gracias, José Manuel, por acompañarnos en este diálogo y queremos saber el punto de vista de ustedes sobre las reformas que hemos tenido en el sector salud en los últimos años. ¿Han sido positivas? ¿Han venido estas reformas para mejorar la salud de la sociedad dominicana o han sido negativas? ¿Hemos retrocedido en realidad? Fausto, primero quiero agradecer esta gentil invitación a este espacio que goza de mucho prestigio en la audiencia de los amigos televidentes. Sí, gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el sistema dominicano de seguridad social en lo que respecta a la salud ha ido avanzando. Y eso no es decirlo teóricamente, porque eso es muy bonito, hay que verlo desde el punto de vista real. Nosotros iniciamos en el año 2007, en septiembre, tenemos 8 años, con 600.000 afiliados. Y hoy tenemos 3.700.000 afiliados. ADARS maneja el 70% de sus afiliados, sí. 2.580.000 afiliados. Y te puedo asegurar con toda propiedad, no porque lo diga yo, que soy una parte interesada, sino porque lo dice una persona seria, un mutuo amigo, Rafael Acevedo, a través de su encuestadora Gallup, que el 92% de los afiliados, cuando le preguntan cómo se siente con los servicios que reciben de su administrador de riesgos de salud en la parte privada, dice que se sienten bien y que están dispuestos a recomendarlo a un amigo. Nadie recomienda a un amigo algo que entienda que no es bueno. Pero lógicamente yo digo muchas veces que al árbol que da frutos es que se le tira piedra. Y tenemos muchas veces algunos inconvenientes como consecuencias de las malquerencias y también como consecuencia de que muchas personas tienen intereses particulares en este sistema. Por ejemplo, en el caso del Colegio Médico Dominicano tiene diferencias con ustedes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud es el rector del área, pero observa, valida, certifica a las clínicas y centros y hospitales que son los que proveen los servicios de salud. Por tanto, no hay una relación directa de ustedes con el sistema, con el Ministerio de Salud, pero sí lo tienen con la Superintendencia de Salud y Riesgos. Claro, la CISARRIL. Sí, tenemos relaciones con ambas instituciones, pero lógicamente la CISARRIL es el órgano técnico y regulador de las administradoras de riesgos de salud. El Ministerio de Salud Pública es vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Así es. Y además es quien habilita, como bien tú señalas, todos los centros de atención del país, llámese clínica, a los médicos, a los laboratorios, los estudios diagnósticos, todo lo que tiene que ver con prestador de servicios de salud debe ser habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Ahora bien, el Colegio Médico Dominicano, presidido por nuestro mutuo amigo el doctor Waldo Ariel Suer, sí, tiene unas posiciones. Y nosotros decimos, hay cosas en las cuales estamos de acuerdo con ellos y hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a reunirnos con ellos y escucharlos. Por ejemplo, ellos se quejan, y así lo han dicho de manera taxativa, de que el precio de las consultas que se le paga es poco. Nosotros estamos de acuerdo que es poco. Actualmente se le pagan 400 pesos. ¿Por cada consulta? Sí, 300 que le pagamos nosotros y 100 de copago que le paga el propio afiliado.
Y nosotros ¿Lo del decimos, copago está establecido legalmente? sí, eso es correcto, sí. Porque el afiliado debe asumir una partecita de ese costo para que no se vaya muchas gentes a pasar el día entero en aire acondicionado tomándose un día libre. Entonces, Eso es para frenar a los hipocondríacos. sí, que le duela un poquito, pero realmente, si queremos que se lleve a 1.000 pesos, para poner un ejemplo, nosotros lo único que decimos que debe hacerse como manda la ley. ¿Qué manda la ley? Que el órgano técnico y regulador, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, prepare una nota técnica mediante un estudio actuarial, económico y financiero y determine qué cuesta eso. Y entonces se someta esa solicitud al Consejo Nacional de Seguridad Social, quien la va a valorar, la va a rechazar, la va a o lo va a enmendar. Bueno, el año Ahora, pasado... ¿cuánto cuesta eso? Perdona que te interrumpa. Sí. Eso cuesta 2 pesos. Bueno, ¿están dispuestos los trabajadores y los empleadores a aportar 2 pesos más? Nosotros 100% Bueno, de el acuerdo. año pasado el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó un aumento de la cápita. Ese aumento pasó de, creo que era de 300 a 800 pesos. Ustedes, ¿cómo han visto, cómo ha evolucionado, digamos, para las administradoras de riesgo de salud el aumento de la cápita aprobado el año pasado? En verdad, Fausto, el incremento fue de 70 pesos. Pasó de 800 y pico a 976, 914,76. Ese fue el aumento. Ese fue el aumento que se hizo. Ahora, ¿qué implicó ese incremento en el per cápita? Implicó, primero, un incremento en los medicamentos ambulatorios en esa cobertura de 3.000 a 8.000 pesos. Ya. Que quiero aclarar. Que esa es la cobertura que tiene en la parte de provisión de medicamentos. Exactamente, de medicamentos. Por año. Medicamentos ambulatorios, porque los medicamentos que se utilizan en un internamiento o una intervención quirúrgica. Están cubiertos aparte. Exactamente. Bien. Pero quiero aclarar que esos 8.000 pesos no son un fondo, porque muchas gentes piensan que cuando tú no utilizas esos medicamentos, lo acumulas o que nosotros nos quedamos con ese dinero. No, es bueno aclarar que eso es parte de una cobertura. O sea, ¿qué contempla el plan básico de salud? Una consulta ambulatoria, un internamiento, un estudio de laboratorio, un estudio diagnóstico, una intervención quirúrgica y medicamentos ambulatorios, así a grosso modo. Todo eso se hace una valoración, una tasación y se determina que eso cuesta tanto. Entonces, es una cobertura que a nivel general el per cápita son 914,76, basado en que unos lo usan y otros no lo usan, basado en que hay una universalidad de los asegurados o de los afiliados en el régimen contributivo, que unos están enfermos, otros están sanos, unos son jóvenes y otros son viejos, pero es una generalidad y una obligatoriedad. Entonces, eso hace posible que con 914 pesos con 76 centavos nosotros podamos administrar de manera costo eficiente todos los servicios que demanda la población afiliada. Y para que tengas una idea, hoy en día... Mensual, ¿eh? Sí, eso es mensual. Eso es mensual. Los 870 pesos es 914,76. 914. Correcto. Pero tú bien sabes que aquí diariamente, porque nosotros tenemos una población relativamente pobre, más del 50% de los trabajadores dominicanos formales ganan menos de 10.000 pesos. José Manuel, cuando se agota ese monto por el año, ¿qué ocurre? En el monto de los medicamentos. Sí. Bueno, ya se agotó la cuota. Se agotó. Hay que esperar que se renueve. Tiene que esperar que se renueve. Sí, así por es. tanto, mucha gente se queda sin medicamentos. Es posible que así sea. Por lo menos sin cobertura en la administradora de riesgo de salud. Yo creo que eso es un acápite que debía revisarse más a menudo. Y si es necesario que eso se incremente, pues que se haga siempre y cuando se cumpla con lo que establece la ley 8701. Que la propia CISARRIL haga la evaluación, haga el estudio actuarial y se someta al Consejo. ¿Cuesta 10 pesos más? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos 10 pesos? Porque vamos a estar claros en una cosa, ese costo tiene que asumirlo necesariamente el trabajador y el empleador. Bien, vamos a hacer una pausa, José Manuel, en este momento, pero hay otro aspecto que es el argumento que están utilizando, es, bueno, las clínicas privadas que también tienen su tirijala con ADARS, por el tema de que parece ser como que ustedes imponen un régimen tarifario sin mucha discusión con ello. ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces, sobre ese tema yo quiero que hablemos en nuestro próximo segmento.
José Manuel, ¿cómo es que se han establecido las tarifas para la prestación de servicios que ustedes pagan a los centros médicos? Cuando un afiliado va a un centro médico o a un profesional, hay una tarifa ya preestablecida. Se sabe lo que se va a cobrar. Sí. Pues mira, la ley manda que las administradoras de riesgos de salud tienen que formar una red de prestadores de servicios de salud, Sí. de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga, de acuerdo a dónde viva y dónde trabajen esos afiliados, a fin de facilitar los servicios de salud. Entonces nosotros, basado en eso, y basado en lo que te mencionaba anteriormente, que debemos hacer un uso costo eficiente de esos recursos limitados que recibimos, porque es bueno aclarar que por el solo hecho de una persona estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, él y su núcleo familiar completo, su esposa o esposo y sus hijos, hasta 18 años, y si son estudiantes universitarios hasta 21, y los padres, pagando el per cápita, están cubiertos en el plan básico de salud, sin importar su condición de salud, sin preexistencia, no importa, se puede estar muy bien, hay que atenderlo. Entonces, nosotros conformamos esa red y nos ponemos de acuerdo con los médicos, con los hospitales, con las clínicas, con los laboratorios, con los estudios. Dicen, mire señores, nosotros tenemos una población de 1 millón de afiliados que va a tener acceso, usted va a tener acceso a prestarle servicio. Estas son las condiciones que nosotros entendemos que debemos honrar para darle un servicio eficiente a nuestros afiliados. Y se firma un contrato de manera libre. Si usted no está de acuerdo con ese contrato, en cualquier momento, el mismo contrato establece que usted puede salirse de esa red, notificando a la aseguradora, en este caso a la administradora de riesgo de salud, que usted no está de acuerdo. No, entonces, hay profesionales de la salud que no aceptan claro, y que no están. Y que no están. Eso es su libre albedrío, Sí, y estamos, sí, claro. eso es su libre elección. Ya. Entonces, hay otros que están. Ahora, si usted está ahí, usted firmó un contrato para poder garantizar esos servicios, usted tiene que garantizarlo y darlo eficientemente. Algunas veces, nuestro mutuo amigo, el doctor Rafael Mena, tenemos nuestras diferencias, pero son más las cosas que nos unen que las que nos distancian. Ya. Por ejemplo, nosotros firmamos, no hace mucho tiempo, un acuerdo sobre el asunto de las glosas, de las revisiones, porque muchas veces se cometen errores involuntarios y se corrigen ahí. Y además yo le digo, Rafael, nosotros estamos condenados a estar en habitaciones separadas, pero en la misma casa. Ya. Porque nosotros somos que pagamos el servicio y ustedes son que prestan el servicio. Ellos dicen que ustedes el año pasado, por ejemplo, tuvieron ganancias extraordinarias. El cálculo que hacen es que ustedes se ganaron 19.000 millones de pesos el año pasado y que no hicieron la inversión que tenían que hacer en la parte de educación, que es una responsabilidad que le asigna la ley a las administradoras de riesgos de salud para facilitar, digamos, la racionalidad del sistema y que la gente esté empoderada de cuáles son las cosas a las que tiene derecho. Esa pregunta me parece excelente, Fausto. Y a mí me gusta siempre hablar, tú eres un hombre de documentos, con documentos en las manos. Sí. Nosotros somos el actor más transparente de todos los actores del sistema dominicano de seguridad social. Tanto así que somos permanentemente auditados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, tenemos informes electrónicos diarios permanentes, tenemos los estados financieros publicados y además tenemos el valor de todos los años, y tú eres un testigo de excepción, de convocar a los medios de comunicación y decirle todo lo que hicimos. Yeah. Cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuántos nos ganamos o cuánto perdimos. Sí. Ya quisiera yo que los otros actores del sistema dominicano de seguridad social imiten ese ejemplo. Pero aquí están los números, y son números que te los voy a dejar. Sí. Tal como señalas, al 30 de septiembre de este año, nuestras asociadas, que son 7, habían percibido por el plan de servicio de salud, que es la parte obligatoria, que aportan, bueno aclararlo, trabajador y empleador, no lo aporta el Estado. Yeah. El Estado solamente lo hace su proporción como empleador. Como empleador, pero que no eso están en el SENASA. No, la parte subsidiada está en el SENASA, pero la parte contributiva está en el SENASA y con nosotros. Bien. Entonces, tú sabes bien que el aporte son un 3% lo hace el trabajador de su sueldo y un 7% lo hace el empleador. Hasta 10 salarios mínimos, ese es el tope. Ya el salario mínimo que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social son 9.855 pesos. Es decir, una persona que gana 98.000 pesos es solidaria con el que gana 10. Así es. Pero el que gana 98 es menos que el que gana 10. Bueno, pues al final del día recibimos 19.750 millones, pero hay que completar la frase. El profesor Bosch, que aunque tú no estés de acuerdo con algunas cosas, y yo tampoco, pero hay que reconocer que fue un líder extraordinario en este país. Sí. Y él decía que una verdad a media
es una mentira. Ya. Entonces, si tú dices solo lo que se recibió, no dice cuánto se pagó, está hablando de una verdad a medias. Sí. Entonces, nosotros pagamos a los prestadores de servicios de salud 18.014 millones de pesos en esos 9 meses. Pero hay un promotor de salud que hay que pagarle una comisión porque es el que lleva el negocio, el que lleva la póliza, el que lleva el afiliado a la administradora de riesgo de salud. 198 millones de pesos. Es decir, estos 19.000 millones de pesos son los montos recibidos por las administradoras de riesgo de salud de ustedes, que están asociadas en ADARS, que representa el 70% del sector contributivo. Es correcto. Eso es, ¿verdad? Eso es correcto. Bien. Pero además, una administradora de riesgo de salud es una entidad muy especializada que requiere primero una tecnología de punta para poder administrar millones de afiliados. Sí. Segundo, para hacer los reportes a la tesorería y los reportes sobre todo a la CISARRIL. Y tercero, necesita médicos, necesita técnicos, o sea, es una actividad empresarial costosa. La ley permite solamente un 10% de gasto administrativo. Esos son un 10% de gastos administrativos. 1.900 millones de pesos. Cuando tú sacas la cuenta, nosotros perdimos técnicamente, o sea, el hecho de recibir un per cápita y pagar esos costos, 434 millones de pesos en el plan de servicio de salud. Pero eso fue compensado, esa pérdida técnica, con las inversiones o el producto de las inversiones de los patrimonios de nuestras asociadas y de las reservas técnicas que la ley obliga. Y finalmente terminamos ganándonos. Ese es el conjunto de las ARS, que perdió 434 millones. En la parte técnica. Cuando tú sumas la parte financiera, termina ganándote 38 millones de pesos. Dime qué sector de la economía nacional que maneje 19.000 millones de pesos se gana 38 millones. Y eso implica una siniestralidad, o sea, el costo de los siniestros, de los prestadores que pagamos, de las prestaciones, 92.22%. Y estos son números que están en la tienda y yo te lo dejo con muchísimo gusto para poder un nombre de documentos. Ya, de acuerdo. ¿Y de dónde sacan entonces estos críticos el dato de que las administradoras de riesgos de salud están bollantes en ganancias, en dinero? La verdad que yo no lo entiendo, Fausto, porque esa es la realidad. Ese es el del plan de servicio de salud. Ahora, debo decirte con toda honestidad que nuestras asociadas, porque el plan de servicio de salud, el plan básico, el per cápita lo decide el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y no importa la condición que tenga el afiliado, hay que atenderlo. Y ese per cápita, a pesar de que la ley 8701, en su artículo 169, de manera taxativa establece que debe revisarse todos los años, se pasan 2 años y no se revisa. Y estamos afectados por inflación, y estamos afectados, por ejemplo, por epidemias, por inundaciones, por virus que no fueron contemplados en la nota técnica y lo atendemos. Entonces, ¿qué resulta? Que ese es el plan básico. Nosotros tenemos otros planes voluntarios, planes complementarios, donde podemos hacer una gestión del riesgo. Fausto, tú tienes un plan voluntario y tienes una siniestralidad de 104%. Yo me siento contigo, Fausto, yo no puedo con este sistema, tenemos que hacer revisiones. Entonces yo adapto eso a la realidad. Entonces gracias a eso nosotros compensamos estas pérdidas técnicas y estas pérdidas en el plan de servicio de salud, pero ese plan es el 70% de nuestras operaciones. Así es. El 70%. Veo que la ley le permite a ustedes gastos administrativos hasta un 10%, Sí, y aquí se registra 9.98%, casi exacto. Casi exacto, porque como te decía, son actividades costosas por el tipo de tecnología que tenemos que usar y por el tipo de empleomanía que tenemos que utilizar. ¿Y cuánto emplean ustedes, cuánto invierten ustedes en la parte de promoción y educación? La ley prevé un porcentaje para promoción y para prevención de la enfermedad. Ese es un punto importante. Nosotros invertimos ahí cerca de un 10% de lo que recibimos, pero hay algo que falta y que hace muchísimo daño, y es que no se ha implementado la puerta de entrada al sistema como establece la ley. ¿Y ustedes están de acuerdo con que se ponga en marcha la puerta de entrada? Es que la ley es igual para todos y ya la ley tiene 15 años. Es decir, el sistema de atención primaria por esos niveles, tal y como está establecido, con profesionales que no sean de las especialidades. Claro, porque resulta hoy, ¿cómo funciona el sistema? Primero, claro, no se ha implementado y nosotros estamos de acuerdo que eso se implemente, esa puerta de entrada, porque se ha demostrado que en los países donde se ha hecho adecuadamente, del 70 al 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Y a lo mejor habría recursos para incrementar ese catálogo de prestaciones, pero peor aún, ese centro de atención primaria es un médico que te va a atender con la autoridad profesional que da a ser médico. Hoy en día, tú sientes un dolor en el pie y tú vas donde un especialista en los huesos. Y cuando llegas allá te hace una serie de análisis, te hace quizás una placa, un estudio diagnóstico y te dice, Fausto,
A los 10 días, después que tú le llevas los resultados, que también te cobra otra consulta, entonces te dice, tú no tienes ningún problema en ese pie, desde el punto de vista de la especialidad mía. Parece que un dolor referido es un problema neurológico. Tú vas donde un neurólogo y muchas veces tú vas donde 5 o 6 especialistas, porque tú no eres médico. ¿Y cuánto te cuesta eso a ti? ¿Cuánto le cuesta al sistema? Entonces es un médico el que tiene que decidir dónde tú debes Pero ir. claro que sí, y no solamente eso, sino que habrá un control para esa prevención y promoción de la salud, porque hay que ser honesto. Cuando tú estás sano, del punto de vista humano, tú te sientes bien. Sí. Del punto de vista económico, tú no tienes que pagar nada. Sí. Del punto de vista familiar, tú eres un ente productivo para tu familia, para la empresa, para el país. Entonces, todos estamos compelidos a tener buena salud. Bien, Entonces, ahí se va a prevenir que tú te enfermes. Qué bueno. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en este diálogo con José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. El presidente Danilo Medina hizo un cambio en la administradora de riesgos de salud, la superintendencia de administradora de riesgos de salud, y pasó de Fernando Camaño, un hombre que ya tenía ya un tiempo en el área, al doctor Pedro Luis Castellano, un epidemiólogo y uno de los asesores del gobierno en materia de salud. Ustedes, como ADARS, ¿cómo se han sentido en la relación con CISARRIL? Mira, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y siempre aceptamos cualquier profesional que decida. El doctor Pedro Luis Castellano es un profesional de la salud, tal como tú señalas. Sin embargo, ha tomado algunas iniciativas que son altamente preocupantes para nosotros. Por ejemplo, la resolución 206-2016, que tiende que se incluyan dentro del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo a personas que son, por ejemplo, que tienen afinidad con el afiliado. Un compadre, un tío, un sobrino, los abuelos, que lógicamente si esas personas no están en ningún régimen, o no están en el régimen contributivo, mejor dicho, es porque no tienen los recursos para ello. Y por tal razón son claramente subsidiados. Ya, pero eso no es un rol que le corresponde al Consejo Dominicano de Seguridad Social. Clarísimo que sí. Ese es un rol, una potestad que debe ser conocida por el Consejo Nacional de Seguridad Social y que el señor superintendente, que lo sabe y que lo ha dicho públicamente, debe presentar las notas técnicas que soportan cuánto costaría eso al sistema. Y entonces el Consejo va a sancionarlo, va a estudiarlo, va a ponderarlo, va a enmendarlo, va a rechazarlo o va a aprobarlo. Pero ese es un órgano multisectorial, donde está el sector privado, donde están los trabajadores, donde está el gobierno y otras instituciones más. Ustedes tienen ahora la oportunidad de plantearse un análisis crítico sobre esto. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué piensan de la propuesta de modificación de la ley 8701 presentó el gobierno? Mira, nosotros tenemos algunos puntos que estamos de acuerdo con ella. Por ejemplo, que se fortalezca la tesorería de la seguridad social. ¿Cómo es posible que instituciones del Estado le deban 12.000 millones de pesos a la tesorería y no lo paguen? Pero no solamente la parte pública. Si la parte privada no está siendo honesta y está reportando empleados que ganan 10 por 5, que también tengan un castigo, que haya una sanción, porque la ley es igual para todos. Sí. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con la universalidad en las afiliaciones, porque eso es un derecho de los dominicanos. Ahora, que cada quien vaya donde debe ir. ¿También están de acuerdo con que se elimine definitivamente el Instituto Dominicano de Seguros Sociales? Yo pienso, Fausto, que entre tú y yo ya eso se eliminó. La realidad pero está ahí. Es una entelequia. Yo creo que llegó el momento en que hay que tomar decisiones. Pero es una decisión, está en la propuesta del gobierno. Perfecto, nosotros estamos de acuerdo con eso. De hacerlo desaparecer. Sí, sí, definitivamente, porque no aporta nada bueno, trae malos recuerdos. Sí. Porque lo que teníamos antes de este sistema dominicano de seguridad social en la parte de salud era un instituto que cobraba al titular y no daba servicio. Entonces lo veía el trabajador y el empleador como un impuesto y tenía que contratar una iguala médica o una aseguradora para tener servicios de salud. Entonces ustedes no están preocupados por el tema de la sobrevivencia del sistema tal y como está establecido en este momento. Tal como está establecido, creo que nosotros estamos bien, podemos seguir adelante, pero con las iniciativas que se están tomando y con esa modificación que tiene cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo,
estamos sumamente preocupados. Por ejemplo, ¿cuál aspecto así, el más importante que El se más puede importante es el que te menciono. Personas que son claramente subsidiadas, que se traten de incluir en el régimen contributivo para contaminarlo y quebrarlo. Para que tengas una idea, los padres, que hoy tú lo puedes incluir pagando el per cápita de 914,76, le cuestan a nosotros 2.556 pesos. O sea, tenemos 1.500 pesos de déficit todos los meses. Una de nuestras asociadas... Además, los padres tienen una mayor siniestralidad, como ustedes Claro, llaman, ¿verdad? sí, un mayor costo Un de mayor servicio de costo, salud. sí. Imagínate tú que serán los abuelos, que por su edad o están enfermos o son más vulnerables a enfermarse. Y además, ¿qué hombre, qué trabajador que gana 10.000 pesos va a dedicar el 10% de su salario a atender las necesidades de los sobrinos, que tenga 5? Él lógicamente va a incluir al que esté enfermo. ¿Cuál es la perspectiva entonces para el régimen de seguridad social? Mira, nosotros entendemos que esa iniciativa debe ser eliminada y que si usted es subsidiado, que tenga régimen subsidiado. Se elimina el régimen contributivo subsidiado, estamos de acuerdo. Se crea un nuevo régimen que lo maneje el SENASA, tal como establecía la ley, o establece la ley, que el régimen contributivo subsidiado lo maneja el SENASA. El SENASA tiene 4 millones de afiliados. Sí, pero tiene 3.200.000 que son subsidiados y solamente lo maneja ella, y tiene 700.000 en el contributivo. Y la otra parte no lo maneja porque no ha iniciado, por el híbrido que era. Pero nosotros entendemos que si toman esas correcciones y nos ponemos de acuerdo en las cosas que tienden a empujar el barco en una sola dirección, estaremos llegando a un régimen totalmente solidario, un régimen universalizado en beneficio de los afiliados y que se preserve ese derecho que nosotros hemos definido como una de las conquistas sociales más relevantes del pueblo dominicano de las últimas décadas. Bueno, muchas gracias, me alegra mucho tener esta conversación con José Manuel Vargas, porque son muchas las cosas que se han dicho y que se dicen sobre las administradoras de riesgos de salud. Como presidente de ADARS, me parece que es bueno que se haya aclarado todo el tema de las ganancias y de los montos que invierte en la parte administrativa y cómo se distribuyen esas ganancias, que por lo que me ha dicho José Manuel, son apenas 38 millones los que ha ganado el año pasado, por ejemplo, en sus operaciones. Al 30 de septiembre de este año. Al 30 de septiembre. Así es. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este diálogo sobre el sistema de salud de la República Dominicana. ¿Avance o retroceso?